Muy buenas tardes, reciban un atento y cordial saludo desde la Oficina de Salud Mental. Es un gusto continuar con ustedes, hablando un poco y ampliando la temática, lo que son nuestras guías clínicas de salud mental. El día de hoy hablaremos un poco de lo que es el trastorno bipolar. Es una patología que se nos está incrementando también y que es bueno tener algunos indicadores. Cuando hablamos de trastorno bipolar, primero es un trastorno afectivo, pero también antiguamente se le conocía como psicosis maníaco-depresiva y no es más que un diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo, pero que está caracterizado porque hay diferentes niveles anormales de energía y de cognición, concomitantes o alternantes con episodios de depresión. Ahí va a depender de cada caso. Entonces, cuando decimos que un trastorno mental grave, el trastorno bipolar, se caracteriza por un estado de ánimo cambiante que va a fluctuar entre dos polos completamente opuestos. La manía o la fase de exaltación, acompañado de euforia y grandiosidad, y lo que es la depresión, o la fase en la que predomina la tristeza, la inhibición y hay hasta ideas de muerte. Es una enfermedad crónica, pero también es recurrente del estado de ánimo que generalmente va a limitar la funcionalidad del paciente y en todo caso requiere un abordaje integral, farmacológico y psicosocial. ¿Por qué? Porque como puede ser que en un momento dado venda todo lo que tenga, se deshaga de todos sus bienes, porque eso le genera mucha alegría, mucha euforia, hasta la fase depresiva de no querer ni levantarse, comer, bañarse, y mucho menos ir a trabajar. Los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y se prolongan durante un periodo de tiempo que oscila entre 2 semanas y 4 o 5 meses. Las depresiones tienden a durar más. Su duración es de 6 meses en promedio, aunque rara vez se prolongan a más de un año. Entonces, epidemiológicamente hablando, en otros países la prevalencia se evidencia por encima del 4%. El trastorno empieza típicamente en la adolescencia o en una adultez temprana y tiende a ser una condición permanente a lo largo de la vida, por lo tanto, debe de estar siempre medicado. La prevalencia del trastorno bipolar tipo 1 se sitúa entre el 0.4 y el 1.6% de la población, siendo igual para ambos sexos y entre grupos étnicos. O sea, no hay ninguna diferencia. La prevalencia del trastorno bipolar 2 está en torno al 0.5% de la población, el cual este sí es más prevalente en mujeres. Entonces, etiológicamente hablando, no hay una causa única, siempre es multifactorial, ya que actúan en conjunto y producen la enfermedad tanto factores genéticos, bioquímicos, neuroendocrinos, neurofisiológicos, psicológicos, psicosociales y ambientales. Entonces, ¿a qué debe la clasificación? Si hablamos del tipo 1, se da en aquellos individuos que han experimentado uno o más episodios maníacos, con o sin episodio de depresión grave. Para el diagnóstico de esta modalidad son necesarios uno o más episodios maníacos o que sean mixtos, que esté la manía y esté la depresión o esté ausente. No es necesario que exista un episodio depresivo como requisito para el diagnóstico, aunque frecuentemente aparezca. Por eso no debe de confundirse tampoco que es un episodio de psicosis causado por sustancias o la parte incipiente de un cuadro de esquizofrenia. Si hablamos del trastorno bipolar tipo 2, se va a caracterizar por episodios de hipomanía, en donde está mucha energía, mucho entusiasmo, pero un poco más bajo de lo normal. Así como al menos un episodio de depresión mayor. Aquí sí debe de haber un cuadro de depresión y debe de ser mayor. Los episodios hipomaníacos no llegan a los extremos de la manía, es decir, que no provocan alteraciones sociales u ocupacionales y carecen de rasgos psicóticos.
diagnósticos y un historial con al menos un episodio de depresión mayor. Entonces, el trastorno bipolar tipo 2 se va a caracterizar por al menos un episodio de hipomanía y otro de depresión. Como veíamos en el tipo 1, aquí definitivamente tiene que haber uno o más de manía y puede o no haber depresión. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, también es importante hablar de la ciclotimia. El diagnóstico por trastorno de ciclotimia requiere la presencia de numerosos episodios de hipomanía, intercalados por episodios depresivos leves a moderados que no cumplen completamente los criterios para que existan episodios de depresión mayor. En el tipo 2 veíamos que sí, debe existir un cuadro de depresión mayor. La idea principal es que exista un ciclado de bajo grado del estado de ánimo que aparece ante el observador como un rasgo de la personalidad, pero que interfiere con su función. En estos cuadros sí va a haber la tristeza, la gente puede decirles, he sentido, ¿verdad?, decaimiento, lo que me alegraba ya no me alegra, pero es más prolongado en el tiempo. El trastorno bipolar no especificado. Cuando hablamos de este cuadro, suele utilizar para indicarse afecciones bipolares que no encajan con otras categorías diagnósticas. Si la persona parece que sufre claramente de algún tipo de trastorno bipolar, pero no cumple completamente los criterios de algunos de los subtipos mencionados, ni uno ni dos. Se le asigna el diagnóstico de trastorno bipolar no especificado. Como ven, en nuestras guías clínicas tenemos nuestras fichas, nuestras guías para intervención en este cuadro. Entonces hablamos, ¿cómo vamos a intervenir en los 3 niveles de atención? Lo importante que debe de tenerse en cuenta respetando los derechos de los pacientes es que debe tratarse con mucha calidad y mucha calidez. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Y esto va para todos los niveles también. Si es un episodio depresivo, hay una baja autoestima, hay desánimo continuo, ¿verdad? Aquello que le alegraba ya dejó de hacerlo. Hay mucho ensimismamiento, ¿verdad? Todo el pensamiento se vuelve interno para él mismo. Sentimientos de desesperanza o minusvalía. No puedo hacer nada, lo que hago no sirve, no puedo hacer nada bien. Sentimientos de culpa excesivos o inapropiados, ¿verdad? Todo sale mal por culpa de esta persona. Hay una fatiga, ¿verdad? Un cansancio, un aburrimiento, que antes disfrutaba en hacer las actividades y ahora ya no. Lo importante es que esta dura semanas o meses. Hay una lentitud exagerada, ¿verdad? Hasta ellos lo describen, que caminan más en automático, en inercia, que en realidad, ¿verdad? Sienten ese entusiasmo o ese deseo o ese disfrute de hacer las cosas. Luego también tenemos que hay una somnolencia diurna persistente. Hay un insomnio marcado, problemas en la concentración, se distrae fácilmente por sucesos sin trascendencia. Hay una dificultad para tomar, ¿verdad?, decisiones y una confusión general enfermiza, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y este qué le pasa? Muchas veces en las áreas laborales es que nos damos cuenta que nuestros compañeros están teniendo alteraciones emocionales porque los vemos frecuentemente, mucho más que en la casa, en el corre-corre del día o en la noche que solo se llega a cenar y a dormir. Pérdida del apetito, pérdida involuntaria del peso, pensamientos anormales sobre la muerte, hay pensamientos de suicidio, planifican cómo puede ser su suicidio o llegar a intentos de los mismos. Entonces, si hablamos de un episodio maníaco, aquí se va a ver exaltación del estado de ánimo. Es una alegría exacerbante. Aumento en las actividades orientadas hacia meta. Delirios de grandeza. Hay paranoides también.
Si los contradicen, suelen enojarse, muy irritables y pensar que en el mundo va a estar en contra de ellos y sus decisiones, ¿verdad? Compras imprudentes, impulsivas, ideas fugaces o pensamientos acelerados, ¿verdad? La taquipsiquia. Piensan y así como lo piensan, también lo expresan, que se vuelve una taquilalia. Enfadarse por cualquier cosa, si ustedes le contradicen sobre todo, o no le lleguen a salir las cosas bien. Autoestima alta, todo lo puede lograr, todo lo puede conseguir. Menor necesidad para dormir. Hay una agitación, ¿verdad? Motora, de pensamiento, de habla. Logorrea, habla más de lo visual o tiene la necesidad de continuar hablando. Y muchas veces son pensamientos muy estructurados de cómo quiere obtener riqueza, cómo quiere obtener poder. Incremento en la actividad involuntaria. Hay una inquietud excesiva. Se levanta, camina, habla, vuelve y repetitivamente hace lo mismo. Incremento también, hay una inquietud y hay un aumento involuntario de peso. Bajo control del temperamento, hay un patrón de comportamiento irresponsable. Por lo que les comentaba, ¿verdad? Que las tarjetas de crédito topadas o el salario no lo distribuye para lo que el hogar así está establecido como familia, sino que lo hace en sus pensamientos, ¿verdad? De que va a comprar un yate, de todo lo que puede hacer con el yate o cualquier otra cosa, un carro de lujo o cualquier actividad. Hay mucha hostilidad en esta persona. Hay un aumento en la actividad dirigida al plano social o sexual, un compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras que tienen pues un gran potencial de producir consecuencias. Por ejemplo, andar en juergas, tener múltiples compañeros sexuales, consumir alcohol y otras drogas, así como la presencia de alucinaciones de todo tipo. Ahora bien, hablábamos del otro cuadro, que es el episodio hipomaníaco, que hay un cuadro de tristeza sin llegar a una depresión grave, pero también, ¿verdad? Hay disminución. Hay manía, pero disminuida. Es un estado parecido a la manía, pero más leve, con una duración de menos de una semana. Se produce un cambio del estado de ánimo, la euforia o la irritabilidad. Además, hay un incremento de lo que es la hiperactividad, disminución en la necesidad del sueño, incremento de la sociabilidad, de la actividad física, de las actividades placenteras, del líbido y de la impaciencia. Todo quiere que se resuelva inmediatamente. La hipomanía no requiere hospitalización, no presenta síntomas psicóticos y no genera una grave disfunción familiar, social o laboral. Pero sí, ojo, ¿verdad? Es importante también darle tratamiento. No hablo de solo farmacológico, sino que también psicosocial. Ahora bien, cuando hablamos del cuadro mixto y un episodio mixto, vamos a ver que están caracterizados por una combinación tanto de manía como de depresión, que es necesario diferenciar del trastorno bipolar clásico, que es el 1. Los cuadros mixtos deben ser diferenciados del trastorno bipolar clásico por las siguientes razones, porque el pronóstico se vuelve peor y tiene más riesgo de volverse crónico. El riesgo de suicidio es más alto. En los cuadros mixtos coexiste, si bien es cierto, un cuadro de depresión, pero también hay mucha agitación. Al no existir un retardo en el pensamiento y una acción que caracteriza a la mayoría de las depresiones, lo que da paso a la acción y por consiguiente a la probabilidad de un suicidio. Entonces es importante prestarle atención. La exploración física, pues todos deben hacerlo, todos los niveles de atención. Hay que descartar condiciones físicas que pueden causar cambios en los estados de ánimo, que pueden ser de tipo neurológico, a nivel de tiroides, metabólicas, uso de fármacos o consumo de drogas.
En la exploración mental para el episodio depresivo, su aspecto se va a ver descuidado, ¿verdad? Hay desaseo, no se ha bañado, la ropa sucia, escaso contacto ocular, el afecto triste, llora con facilidad, pero está irritable, escasa producción de lenguaje, la voz es suave, pausas largas en su discurso, ideas de minusvalía, ruina, desesperanza, culpa. Y en los casos más graves, pues tenemos ideas suicidas o ideas de tipo delirante, alucinaciones congruentes con el estado de ánimo. Está muy distraído y hay disminución de la atención. Hay que estarle repitiendo muchas veces para que logre captar la idea. Pero ¿qué pasa en los episodios maníacos? Su ropa es muy llamativa, ¿verdad? De colores vivos, de figuras que resaltan, excesivo maquillaje, muy expansivo, divertido, pero también amenazador porque recuerden que es muy irritable. Con excesiva actividad motora, puede haber un afecto lábil, ¿verdad? La voz es alta y exagerada, es intenso, eufórico, exigente y seductor, habla apresuradamente, pero también esa voz es llamativa, con fugas de ideas por momentos incoherentes, ideas de grandiosidad, es muy egocéntrico, externamente, ¿verdad? Todo hacia él, todo va para la descripción y la valoración de su persona. Ideas delirantes y alucinaciones, pero estas son congruentes con el estado de ánimo, como cuánta valía tiene o cuánta valía le merece. Y poder excesivamente aumentado, de cómo poder obtener o conseguir lo que esta persona quisiera. El diagnóstico, pues es responsabilidad de todos los niveles de atención. Si hablamos que es un trastorno que está caracterizado por la presencia de episodios reiterados, es decir, al menos 2, en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad, sumamente enérgicos, activos, y esta puede ser manía o hipomanía. Y en otras hay una disminución del estado de ánimo, un descenso en la vitalidad y su actividad es más que depresiva. Lo característico es que se produzca una recuperación completa entre los episodios aislados. Pero ¿qué pasa cuando los episodios de manía comienzan normalmente de forma brusca y se prolongan durante un periodo de tiempo que oscila entre 2 semanas, pero también puede ir de 4 a 5 meses? La duración media es de 4 meses. Las depresiones tienden a durar más. Su duración media es de 6 meses, aunque rara vez se prolonguen más de un año, excepto en personas de edad avanzada. Ambos tipos de episodios sobrevienen a menudo y a raíz de acontecimientos estresantes u otros. El fallecimiento de alguien muy querido o la pérdida de algo muy especial. También hay traumas psicológicos, aunque su presencia o ausencia no es esencial para el diagnóstico. Si hablamos de aquellos establecimientos que cuentan un profesional de salud mental o aquellos que tengan también laboratorio, lo importante es que vamos a descartar cualquier enfermedad, sea metabólica, a nivel de tiroides o neurológicas, un hemograma, una glicemia, pruebas tiroideas, electrolitos, pruebas hepáticas, pruebas renales y exámenes toxicológicos, ¿verdad? Aquellos que cuenten con ellos. Pero también tenemos de gabinete, electrocardiograma, una radiografía de tórax, electroencefalograma o un TAC cerebral. Si hablamos de pruebas psicométricas,
la escala de Young para la evaluación de la manía o la escala de Hamilton para la depresión. ¿Verdad? Es importante establecer y contar con ese respaldo. Si hablamos del diagnóstico diferencial, que lo harán todos los niveles, hay que evaluar que no sea un cuadro de esquizofrenia, que no sea una dependencia a sustancias de cualquier tipo o un trastorno esquizoafectivo, trastornos de la personalidad, trastornos depresivos unipolares, trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno de pánico, agorafobia, patologías tiroideas, alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas y lesiones cerebrales. Como vemos, lo importante es que podamos descartar no solo las comorbilidades en salud mental, sino también aquellas a nivel metabólico, neurológico, tiroideo. Entonces, para el tratamiento, el plan de tratamiento debe de ser individualizado. No podemos generalizar. Pero lo más importante es que debe de ser interdisciplinario y debe incluir los siguientes aspectos fundamentales. Si hablamos de la parte farmacológica, que lo va a hacer donde contamos con especialistas, ustedes saben que solo contamos con un psiquiatra, nada más en un primer nivel. La mayoría pues están en el área hospitalaria. Entonces, si hablamos de trastornos agudos o mixtos de manía, el objetivo es controlar los síntomas. ¿Para qué? Para permitir el retorno a los niveles normales de funcionamiento psicosocial. Controlar rápidamente la agitación, la agresividad y la impulsividad que los puede llevar realmente a la ruina. No solo como personas, sino que como familia. Antes del inicio de la medicación con estabilizadores del ánimo y antipsicóticos, se recomienda realizar exámenes de laboratorio, como mencionábamos, hemograma, electrolitos, pruebas renales y hepáticas, tiroideas y toxicológicas idealmente. En los episodios de manía grave o mixto, debe iniciarse con un estabilizador del estado de ánimo combinado con un antipsicótico. ¿Para qué? Para que los pacientes menos graves puedan ser lo suficientemente adheridos a una monoterapia con estabilizadores del ánimo. En este sentido, si se cuenta con litio o no, ácido valproico, carbamazepina y topiramato, entre otros. Medicamentos, si hablamos del carbonato de litio, tabletas de 300 miligramos, dosis inicial, pues una tableta cada 8 horas. Máximo 5 tabletas. Eso depende del peso y la edad del paciente. Realizar niveles séricos de litio de 5 a 7 días posterior a iniciado el fármaco. Niveles séricos normales de litio deben de ser de 0.7 a 1.2 miliequivalentes por litro. Pero si hablamos del ácido valproico, 500 miligramos por tableta, pues será una tableta cada 8 horas, máximo 2 gramos al día. Carbamazepina, tabletas de 200 miligramos, se inicia una dosis de 1 a 3, ¿verdad? Tabletas al día. Luego puede incrementarse dosis de una tableta hasta un máximo de 1200 miligramos al día. Topiramato, tabletas de 25 miligramos, la dosis es de 2 tabletas hasta 200 miligramos al día. En algunos casos puede requerirse tratamiento complementario y breve con benzodiazepina. Clonazepam, tabletas de 2 miligramos, una dosis de una tableta hasta 3 tabletas al día. Bromazepam, tabletas de 3 miligramos, pues la dosis será de 3 a 6 miligramos al día. ¿Verdad que estamos hablando iniciando siempre con dosis bajas de una tableta hasta 3? Diazepam, 10 miligramos por tableta. Decimos que de 1 a 3 tabletas al día. ¿Verdad que prácticamente vienen siendo una cada 8 horas? Si se usa tratamiento antipsicótico, es preferible que este sea de segunda generación.
En su defecto, utilizar antipsicóticos típicos como el haloperidol, 5 miligramos por tableta, dosis de 15 a 30 miligramos al día. Clorpromacina, tabletas de 100 miligramos, la dosis va a ser de 3 tabletas hasta 1200 miligramos al día. Ahora bien, si no vemos una mejoría en 10 a 14 días, se debe cambiar o agregar un segundo modulador o antipsicótico a dosis terapéutica. En casos severos y resistentes a tratamiento, se debe considerar el uso de terapia electroconvulsiva de forma temprana, ¿verdad? Es importante siempre el seguimiento de los casos. Pero si hablamos ya de episodios depresivos agudos desde el área hospitalaria, el objetivo es conseguir la remisión de los síntomas de depresión grave y que el paciente requiere su funcionamiento psicosocial normal. Evitar que se precipite la aparición de un episodio maníaco o hipomaníaco. No se está indicada la monoterapia con antidepresivos. En los casos más graves puede iniciarse tratamiento combinado con un estabilizador del estado de ánimo y un antidepresivo. La elección del tratamiento debe guiarse por la gravedad de la enfermedad y las características asociadas, como por ejemplo, el que ciclen rápidamente. Esto quiere decir que metabolizan sumamente rápido el medicamento y también el que tengan cuadros de psicosis. Los antidepresivos tricíclicos pueden conllevar un riesgo más elevado de precipitar un viraje y no están recomendados. Por lo que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la sertralina o la paroxetina son los de primera elección para estos casos. Los síntomas psicóticos en la depresión generalmente requieren tratamiento por la sintomatología que están presentando. Se debe evaluar la aplicación también de terapia electroconvulsiva si el cuadro clínico amenaza la vida del paciente. Siempre se debe de aplicar una combinación entre terapia farmacológica y psicoterapia, ¿verdad? Para que sea un manejo integral. Cuando hablábamos del ciclaje rápido, se debe de identificar y tratar los trastornos médicos como el hipotiroidismo o el consumo de alcohol u otras sustancias que puedan contribuir a que se metabolice más rápidamente el medicamento. Si es posible, hay que disminuir la dosificación de la medicación, en especial los antidepresivos que pueden contribuir a que este ciclaje debe hacerse. Se debe indicar el tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo. Si no hay mejoría en un periodo de 7 a 10 días, se debe agregar un antipsicótico u otro estabilizador del estado de ánimo. Digamos que en casos severos se debe considerar la terapia electroconvulsiva. Por eso es que ven en la guía que debe de hacerse desde el área hospitalaria. Pero también tenemos el abordaje psicosocial y ese puede hacerse en todos los niveles. La psicoterapia cognitivo-conductual, ¿verdad? En los periodos de latencia o remisión de los síntomas. La psicoterapia de apoyo es importante, ¿verdad? La mejor fuente de apoyo es la familia, los amigos, los compañeros, los grupos de apoyo, hay que integrarlos en grupos de apoyo. La psicoeducación, porque su objetivo principal es aumentar la conciencia de la enfermedad, disminuir la estigmatización, ¿verdad? Que se tiene una enfermedad mental. El que se pueda adherir al tratamiento y no lo suspenda cuando ya se siente bien. Evitar el abuso de sustancias y alcohol. Veíamos que era uno de los cicladores rápidos. Identificar los síntomas de recaída. Por eso es importante educar a la fuente más cercana de apoyo de esta persona. Fomentar el manejo del estrés. Aprender a enfrentar las consecuencias psicosociales de las recaídas. Prevenir conductas suicidas, mejorar el funcionamiento interpersonal
el manejo de los síntomas subsindrómicos, residuales y del deterioro. Toda enfermedad mental, ¿verdad?, nos va a generar cierto deterioro. Entonces es importante pensar en ello. Mejorar la calidad de vida es importante. Facilitar en el abordaje los estresores psicosociales para ayudar a disminuirlos y que los pueda manejar de una mejor manera. Hay que restablecer las redes sociales. Debemos identificar cuáles son aquellas actividades sociales, recreativas, previas a la que la persona, que si se reiniciarían, tendrían el potencial de ofrecer un mejor apoyo psicosocial directo o indirecto. Por ejemplo, reuniones familiares, salidas con amigos, visitas a los vecinos, actividades sociales en los sitios de trabajo, deportes o actividades comunitarias. Motive activamente a la persona a reiniciar estas actividades sociales e informe a los familiares sobre esto. Cuando hablamos de rehabilitación, debemos facilitar las oportunidades para que la persona y sus cuidadores sean incluidos en actividades económicas, educativas y culturales que sean adecuadas para su entorno, ¿verdad? Sobre todo cultural, usando los sistemas formales o informales disponibles, ¿verdad? Muchas ONGs trabajan en las comunidades o desde la alcaldía misma, ¿verdad? Cuentan con diferentes grupos de apoyo y que se puede reiniciar o iniciar desde ahí lo que es el aspecto de rehabilitación. Ahora bien, debemos de considerar siempre los criterios de referencia y retorno al tercer nivel. Si se va a hacer la detección precoz de los casos, debe hacerse en el primer nivel de atención, pero pueden tener apoyo diagnóstico desde un establecimiento de primer nivel que cuente con un profesional de salud mental, ¿verdad? También en las áreas hospitalarias o en las unidades hospitalarias de salud mental. El tratamiento farmacológico en las áreas especializadas también. Si hay resistencia al tratamiento, las unidades hospitalarias de salud mental, Hospital Bloom u hospital psiquiátrico. La comorbilidad psiquiátrica, ¿verdad? Sea Bloom o sea hospital psiquiátrico, se encargarían de eso, así como la terapia electroconvulsiva y aquellos casos resistentes a tratamientos ya establecidos. La psicoterapia, ¿verdad? Donde se cuente con un especialista en salud mental. Restablecer las redes sociales en todos los niveles, ¿verdad? Pueden hacerlo, así como la rehabilitación y el seguimiento comunitario desde el primer nivel. Ahora bien, ¿a quiénes vamos a darle seguimiento? ¿Con qué criterio consideramos que amerita el seguimiento? Cuando se logra estabilizar la sintomatología en el usuario, se debe evaluar el retorno al primer nivel de atención para su seguimiento. El seguimiento y el control debe ser completamente entre los equipos comunitarios de salud familiar y especializada según sea dispensarizado. Entonces, es importante que todos sepan qué es lo que pueden hacer en beneficio del paciente y su familia y sobre todo de su entorno social. ¿Cuáles son las medidas preventivas y de educación en salud? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer honestamente? Mensajes para las personas con trastorno bipolar, que adecuadamente no están en un estado de manía agudo, y para los familiares de las personas con trastorno bipolar. Explico. El trastorno bipolar sabemos que es una condición de salud mental que tiende a producir estados de ánimo extremos, que pueden variar desde sentirse como muy deprimido y fatigados hasta sentirse con excesiva energía, pero irritables y excesivamente excitados. Es importante mantener el ciclo del sueño regular, es decir, acostarse a dormir a la misma hora todas las noches, tratar de dormir con la misma cantidad de horas que antes de la enfermedad
evitar dormir mucho menos de lo usual, ¿verdad? Eso es importante. ¿Se necesita prevenir las recaídas? Pues hay que educarlos reconociendo cuando reaparecen los síntomas. Por ejemplo, si está durmiendo menos, gasta más dinero o se siente mucho más enérgico de lo usual, y reiniciando el tratamiento cuando aparecen estos síntomas. Se debe evitar el alcohol y otras sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que los cambios en el estilo de vida pueden continuar mientras sean necesarios. ¿Cómo se va adaptando a su nuevo entorno tras la crisis presentada? Entonces, si vemos, hay que motivar, ¿verdad?, a la persona que busque apoyo después de acontecimientos significativos en la vida. Por ejemplo, un duelo, para que hable con la familia y con los amigos. Se necesitan mejorar las estrategias generales de afrontamiento, tales como planear un programa regular de trabajo o de tipo escolar que evite la privación del sueño. Mejorar los sistemas de apoyo social, discutir y solicitar consejo sobre discusiones importantes, especialmente las que involucren dinero o compromisos mayores. Se deben considerar las necesidades físicas, sociales y de salud mental de la familia. Se deben establecer buenas relaciones, la confianza mutua entre la persona y el personal de lo que es la atención de salud. Es esencial por eso el acompañamiento, el que se encuentren sensibilizados para que una persona con un trastorno bipolar, ya sea que exista una buena alianza terapéutica de tipo positivo, puede mejorar los resultados a largo plazo, especialmente aquellos en los que se mejora la adherencia al tratamiento. Entonces, eso sí es importante. Igual, como todas nuestras guías cuentan con su flujograma, qué hacer, ¿verdad? Desde el primer nivel a nivel comunitario, el tamizaje. Igual después que se ha hecho, la evaluación inicial es importante, su historia clínica completa, ¿verdad? Un examen físico y mental. Entonces, si se requiere, ¿verdad?, el apoyo diagnóstico de quién echar mano a nivel hospitalario, o si es especializado o intermedio que cuente con un profesional de psicología. Luego, hacer la clasificación, ¿verdad? Si es tipo 1, si es tipo 2, si es ciclotimia o si es tipo mixto. Hay que ver, hablábamos, ¿verdad?, lo importante de los problemas en los que se puede incurrir nuestro paciente, no solo la ideación suicida, sino la quiebra financiera también o a nivel matrimonial también. Entonces vemos todo, hay que evaluar los riesgos, si presenta riesgos o no, a dónde lo vamos a remitir, si hay una mejoría, si no mejora. Entonces es importante la referencia oportuna porque se ha hecho una detección. Y el seguimiento, cómo se da el retorno del mismo. Entonces, hasta acá queda mi participación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto estamos para eso. Bueno, agradezco, ¿verdad?, el acompañamiento, el que estén, ¿verdad?, disponibles hacia nuevas temáticas desde la Oficina de Salud Mental. Cualquier duda, cualquier consulta, pues siempre estamos a su disposición. Que tengan una feliz tarde.